Señores estudiantes, ¿cómo están ustedes? Eh, Mi nombre es el doctor Fran Denis Flores Huaco, coordinador de investigación de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Continental de la sede de Arequipa. En este video continuaremos el- la, eh, sobre la citación de la información científica. En el primer video íbamos a estar hablando nosotros, o estábamos mencionando, sobre que los trabajos de investigación, informes, tienen que tener se tiene que citar las fuentes bibliográficas que uno estudia. Para eso estos seminarios, estos videos de apoyo, esperamos que sirvan para que ustedes puedan realizar este trabajo crucial dentro de su informe de, para presentar a los docentes o el trabajo de su tesis o elaborar su proyecto, ¿no? En el primer video de introductorio habíamos ya vimos estas dos partes, ¿no? ¿No? Y junto con el video donde podemos encontrar nuestra guía, ¿no? Y dónde debemos ir, o dónde vamos a utilizar las citas, ¿no? Bien, en este punto pasaremos a hablar las dos formas de citación, ¿no? Que normalmente se utilizan, ¿ok? La primera es la citación autor y fecha. Estas dos formas se caracterizan por cómo presentamos, ¿no? Los autores de la referencia bibliográfica que estamos utilizando. Estas son capturas a partir de la guía que tenemos nosotros en la facultad, ¿no? Si ustedes están notando aquí, dice textual, ¿no? Y es porque dentro de las citaciones no la cita. Esto sería la cita, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen sería Mancini, Scalzari, Scalzaretti, Quintela, ¿no? Esa es la cita. La cita es esa mención dentro del texto de la referencia que nosotros estamos utilizando. Pero también cuando hablamos de citación es la información que nosotros utilizamos a partir de esa referencia y cómo la presentamos en el texto de nuestro trabajo. Hay dos formas. La textual. ¿Qué quiere decir textual? Que yo puedo copiar el texto tal como está, ¿no? En la guía de redacción se detalla, ¿no? Las formas de citación conteniendo menos de 40 palabras, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la porción del texto de la referencia que quiero utilizar es un párrafo de menos de 40 palabras, ¿no? Entonces, noten ustedes que el sistema autor y fecha coloca el apellido, solamente el apellido del o los autores. En este caso tenemos uno, dos, tres autores. Luego viene la fecha. Y vamos a ver más adelante si es un libro, viene la página. Explica que son tratadas como actividades. Entonces, profesor, ¿qué dice aquí énfasis en el autor? Porque noten ustedes que dentro del texto yo estoy haciendo mención a los autores, ¿no? Por las que Mancini, Calzare tal, dice tal. En el otro caso, no estamos mencionando a los autores dentro del texto, como aquí, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Nuestro texto que nosotros redactamos y ese texto que nosotros tomamos, que es de menos de 40 palabras, de nuestra fuente bibliográfica, lo colocamos, corchetes, ¿no? Eh, eh, para que resaltar el texto, ¿no? Tiene que estar en esta forma para indicar la extensión del texto copiado. Y en este caso, a diferencia del anterior, no estamos mencionando los autores dentro del texto, sino al final de la porción dentro de paréntesis, ¿no? Y entonces los textos se resaltan en comillas. ¿Sí?
Igual en esta para porciones de más de 40 palabras, ¿no? Entonces, si ustedes notan aquí nuevamente, yo dentro de lo que yo, esta parte en la que yo redacto, ¿no? Mencionando acerca de este entorno, Nishidi Benati, noten que la referencia entonces me indica aquí que la referencia tiene dos autores. En la citación solamente se utiliza el apellido que va en la referencia, ¿ya? No nombres, eh, los nombres, solamente los apellidos, ni los iniciales de los nombres, solamente el apellido. ¿Cómo aparece en la referencia? Y eso vamos a hacer hincapié más adelante, ¿no? Entonces, noten ustedes aquí cómo se hace esta, y aquí al final se indica de qué parte de la fuente bibliográfica obtuvimos esta porción, ¿no? De igual forma, estos dos, ¿no? Cuando mencionamos a los autores, se dice que se enfatiza en el autor, cuando el autor simplemente se coloca al final de la citación, ¿no? Profesor, ¿debemos colocar al final o al anterior? Depende. Si tú lo colocas como énfasis en el autor, normalmente va antes, y si es un libro, indicando una página, la página siempre va al final. Cuando es o cuando no lo estás mencionando a los autores en tu texto, la cita normalmente va al final del párrafo. ¿Ok? ¿Ya? En cambio, hay otra que es de parafraseo. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de copiar, nosotros vamos a leer la porción y vamos a digerirla y escribirla con nuestras propias palabras. Este tipo de citación es la que debemos utilizar más porque cumple dos funciones, especialmente porque cuando digerimos esa información nosotros aprendemos más y entrenamos nuestro vocabulario. Al igual que la anterior, podemos hacer la citación que no menciona en el texto, o sea que la citación va toda entre paréntesis, noten ustedes aquí el apellido y el año. En este caso son dos citaciones las cuales siempre se van a separar por punto y coma, y en este caso, cuando los mencionamos en el texto, Andrés 2014, siempre el año entre paréntesis, y Mitterer 2014, son dos textos diferentes, son dos autores diferentes. Profesor, y si son la misma referencia, tendría Andrés y Mita, ¿ok? Y estamos escribiendo aquí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a ver que el sistema numérico en vez de colocar el nombre, el apellido y la fecha, se basa en números. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un momentito un ejemplo aquí. Noten ustedes, ¿no? Que en esta parte del texto es un texto de parafraseo, ¿no? Toda esta información corresponde a estos dos fuentes y esta corresponde a esta otra fuente. Noten ustedes aquí, profesor, miren, aquí está la referencia, ¿no? Maldonado Fonken. ¿Por qué Maldonado Fonken? Porque así estaba la referencia. A veces no, los autores, se tiene que poner el nombre de acuerdo a cómo uno tiene esa información. Normalmente esto pasa con las tesis. Entonces las tesis normalmente se tiene que poner los dos apellidos, ¿no? Entonces aquí el apellido, el año. Y tenemos la segunda, que es esta referencia, que es Minam A. Profesor, ¿por qué Minam A? ¿Por qué es A? Porque yo tengo dos fuentes que nos están dando, a pesar de que es títulos diferentes, son del mismo año y del mismo autor, en este caso un autor institucional. Para diferenciar cuál es cuál, porque yo voy a citar Minam, entonces yo no sé cuál va a ser si las dos tienen la misma fecha. Entonces yo le coloco A y B. Entonces yo sé que esta parte de porción de aquí es mi NAP. ¿Ok? Maldonado Fonke, ¿no? Y miren aquí, profesor, y este etal. Ese etal significa que existen más de tres autores en la referencia. Noten ustedes que en la referencia los nombres las iniciales de los nombres está aquí, pero no se coloca en la cita. ¿De acuerdo?
separando, como necesito más de uno, separando aquí también, y tal. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Ya? Las citas, por convención, se colocan como autor y fecha aquí por orden alfabético. ¿Sí? ¿No? Bernardo. Cuando se coloca cuando es el mismo autor, con diferentes años, el más antiguo al más nuevo. ¿Ok? Son convenciones. Eso se está explicando en la guía de redacción. ¿Ok? ¿Ya? Eh, Miren, aquí tenemos, en el anterior no ha sido énfasis en texto, en este sí. ¿Ok? Según Hernández Fernández, 2014. Cuando uno aparece, esto significa que es un libro. Si ustedes ven aquí, la mayoría de estos son artículos científicos. Vamos a ver eso más adelante. Y aquí, por ejemplo, no, no. Aquí es una cita textual. Las citas textuales se utilizan cuando uno quiere reafirmar algo muy importante de la referencia, ¿no? Entonces aquí yo indico, y noten la referencia. Noten que solamente son los apellidos y no las iniciales de los apellidos, ¿no? Y yo tengo aquí las páginas que se está utilizando en el texto, ¿no? Tanto yo estoy haciendo énfasis, puedo utilizar las dos formas, ¿no? Aquí yo estoy haciendo una cita textual y aquí yo estoy haciendo una cita parafraseada, ¿no? Y aquí noten ustedes que es una cita eh, textual, ¿no? Aquí miren, textual, pero yo no estoy haciendo énfasis en el autor, ¿de acuerdo? Nuevamente. Bien, entonces, esto, ¿no? Va a permitir, esperamos que ustedes puedan permitir, que permitan para que ustedes puedan tener una idea, una guía rápida. Finalmente, la guía les va a indicar cómo se tienen que hacer las citas en la figura. Recuerden, las citas, profesor, las citas que yo, las figuras que yo produzco en mi trabajo son citadas. ¿Tengo que citarlas? No, porque son tuyas. Puedes colocar elaboración propia. Ahora, esto solamente se utiliza cuando tú obtienes las figuras de otro trabajo. Pues noten que las leyendas de las figuras siempre van a ir al final, ¿no? De las figuras. Si es una figura que tú has obtenido de otro fuente, tú las citas de esta forma y siguiendo las reglas para la citación del texto. Esta referencia tiene que estar en el texto. ¿De acuerdo? Igual para las tablas. Las tablas, el nombre de las tablas va al inicio y si es una tabla que tú has obtenido de otro lado, tienes que citar al final cómo se está mostrando, ¿no? Por tal, tal. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta el siguiente video estaremos hablando del sistema numérico con un ejemplo ya de artículos científicos, ¿no? Entonces, pueden ustedes eh, estar seguros de que nosotros estaremos brindándoles esta información para que ustedes puedan aprovecharla de manera. Hasta la siguiente oportunidad.